La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 49. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 10 a 16 de febrero. ¿Qué hay que hacer para conseguir vida eterna? Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué les parece a algunas personas la idea de vivir para siempre? Tal vez les parezca una utopía, o incluso una idea poco deseable porque no quieren sufrir los problemas de la vejez. Sin embargo, Jesús habló en tono positivo de la vida eterna, como leemos en Juan 3:16 y 5:24. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué dice el capítulo 6 de Juan sobre la vida eterna? Juan 6, 39 y 40 dice: Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de todos los que él me ha entregado, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Lo que Jesús dijo nos enseña que muchas personas que han muerto resucitarán y que usted y sus seres queridos podrán disfrutar de vida eterna. Párrafo 3. Pregunta. Según Juan 6:51, ¿qué enseñó Jesús sobre sí mismo? Jesús se llamó a sí mismo el verdadero pan del cielo, el pan de Dios y el pan de la vida. Juan 6:32, 33 y 35. Y más adelante, indicó una diferencia fundamental entre el maná y él mismo. Dijo: Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué se escandalizaron algunos al oír lo que dijo Jesús? Algunos de los que oyeron a Jesús se escandalizaron al oírle decir que entregaría su carne para que el mundo viviera. A lo mejor pensaron que tendrían que comer la carne literal de Jesús, lo que los convertiría en caníbales. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué sabemos que Jesús no le estaba pidiendo a la gente que bebiera su sangre literal? Ya en los días de Noé, Dios les había prohibido a los seres humanos consumir sangre. Y más tarde repitió esta prohibición en la ley que le dio a Israel. Todo el que comiera sangre tenía que ser eliminado. Levítico 7:27. Jesús respaldó la ley de Moisés. Por eso es impensable que le pidiera a una multitud de judíos que literalmente comiera su carne o bebiera su sangre. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué más nos ayuda a entender que Jesús hablaba en sentido figurado cuando dijo que había que comer su carne y beber su sangre? No era la primera vez que lo hacía, pues recordemos lo que le dijo a la samaritana. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Jesús no estaba dando a entender que la samaritana recibiría vida eterna con solo beber agua de un pozo en particular. Igualmente, tampoco estaba diciendo que la multitud a la que le habló en Capernaum viviría para siempre si literalmente comía la carne de él y bebía su sangre. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué afirman algunos sobre lo que Jesús dijo en Juan 6:53? Algunas personas religiosas afirman que lo que Jesús dijo en Juan 6:53 sobre comer su carne y beber su sangre sentó la base para la cena del Señor. Se basan en que en esta ocasión posterior, Él utilizó palabras parecidas. Mateo 26, 26 a 28. Ellos afirman que todos los que asisten a la cena del Señor deben comer el pan y beber el vino que se pasan entre los presentes. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cuáles son algunas diferencias entre estas dos ocasiones? Primero, ¿cuándo y dónde pronunció Jesús las palabras de Juan 6:53 a 56? Fue delante de una multitud de judíos en Galilea en el año 32 de nuestra era. Segundo, ¿a quién le dirigió sus palabras? En Galilea,
La mayoría de los oyentes de Jesús estaban más interesados en sus necesidades físicas que en sus necesidades espirituales. En esa ocasión, estaban con él sus 11 apóstoles fieles, aunque no comprendían del todo lo que él estaba enseñando. Sin embargo, ellos no eran como la mayoría de los que estaban en Galilea. Los apóstoles fieles estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, que había bajado del cielo. Párrafo 9. Pregunta. ¿A quiénes aplican las palabras que dijo Jesús en la Cena del Señor? En la Cena del Señor, Jesús les ofreció a sus apóstoles pan sin levadura, y les dijo que representaba su cuerpo. Luego les pasó el vino, y les dijo que representaba la sangre del pacto. Marcos 14, 22 a 25. Este nuevo pacto no se hace con la humanidad en general, sino con la casa de Israel, es decir, con los israelitas espirituales, que gobernarán con Cristo en el reino de Dios. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cuál es otra diferencia entre lo que Jesús dijo en Galilea y lo que dijo durante la Cena del Señor? Durante la Cena del Señor, Jesús se centró en el rebaño pequeño. Este pequeño grupo estaba formado inicialmente por los apóstoles fieles que lo acompañaron en aquella cena. Lo que él les dijo a sus apóstoles en esta ocasión es muy diferente de lo que le dijo a la multitud en Galilea. Allí Jesús tenía en mente a un grupo más amplio, por lo que sus palabras aplican a muchísimas más personas. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo sabemos que la bendición de la que habló Jesús en Galilea no era para un grupo limitado de personas? Cuando Jesús estaba en Galilea en el año 32, se estaba dirigiendo principalmente a judíos que querían que les diera pan. Él no estaba hablando de una bendición para unos pocos escogidos, para un grupo limitado, como en el caso de la Cena del Señor. Más bien, en Galilea se centró en una bendición que estaría al alcance de todas las personas. De hecho, dijo, «Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo voy a entregar para que el mundo viva es mi carne». Juan 6:51. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué hace falta para recibir la vida eterna de la que habló Jesús en Galilea? En Galilea, Jesús no les dijo a los judíos que todas las personas, tanto las que habían vivido en el pasado como las que nacieran después, recibirían automáticamente esta bendición. Solo la recibirán los que coman del pan, es decir, los que demuestren fe. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué hacía falta para ser un verdadero discípulo de Jesús? Jesús les mostró que para ser sus verdaderos discípulos hacía falta algo más. Él no había venido a la tierra sencillamente para satisfacer las necesidades físicas de la gente. Ellos tenían que acudir a Jesús, es decir, aceptar y obedecer todo lo que Él enseñaba. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para beneficiarnos de la carne y la sangre de Jesús? Para que nos beneficiemos de la sangre y la carne de Jesús mencionadas en Juan 6:53, tenemos que demostrar fe en el rescate. Párrafos 15 y 16. Pregunta. ¿Qué beneficios nos recuerda el capítulo 6 de Juan? El capítulo 6 de Juan es muy valioso para nosotros y para nuestros seres queridos. Muestra cuánto quiere Jesús a la gente. En Galilea curó a los enfermos, le habló a la gente acerca del reino y alimentó a los hambrientos. Y no solo eso, les enseñó que Él es el pan de la vida. Juan 6, 35 y 48. Por lo tanto, el capítulo 6 de Juan tiene mucho valor para todos nosotros, seamos de los ungidos o de las otras ovejas. ¿Cómo contestaría? ¿Qué debemos hacer para vivir para siempre? ¿Cuáles son algunas diferencias entre lo que Jesús dijo en el año 32 y lo que dijo en la Cena del Señor en el 33? Aunque las otras ovejas no deben comer del pan ni beber del vino de la conmemoración,
qué maravillosa esperanza tienen según el capítulo 6 de Juan. Fin del artículo.